A ver. El volumen está bien porque ayer me fijé, creo que se escuchaba muy despacio lo que yo hablaba, pero lo vi ya cuando había terminado. ¿Se escucha bien? Ya. Bueno, les cuento que Daniel 8, vamos a ver los versículos 14 en adelante, pero hay algo interesante que de todos los rollos del Mar Muerto que se han encontrado de la Biblia, de Daniel se han encontrado varios rollos distintos también principalmente en la cueva 1 y en la cueva 4, y hay, a diferencia, por ejemplo, que se encontró un rollo con el libro completo, de principio a fin, de ningún otro libro del Antiguo Testamento se ha encontrado un rollo completo. Y he encontrado porciones de cada uno de los 12 capítulos de Daniel. Del 11 se ha encontrado y del 12 no se ha encontrado ninguna porción, pero sí un manuscrito, un comentario donde cita Daniel, que se llama el Florilegium. Ahora en el capítulo 8 hay unos cuantos fragmentos, son rollos que están fragmentados, son pedazos de rollo, y entonces textos en Daniel 8 no aparecen. Hay algunos pedazos de versículos, digamos, como armar un rompecabezas. Ahora último se está usando el ADN, ya que el rollo de animal se emplea el ADN para descubrir cuál era el mismo animal, que tenga el mismo ADN, poder juntar las piezas, porque hay cientos, quizás miles de porciones bíblicos que es muy difícil saber cuál pertenece a cuál, pero se está usando, como les digo, el estudio genético para poder armar estos rompecabezas. Pero interesante de los fragmentos de Daniel 8, el versículo 14, solamente un fragmento con 2 palabras, es el rollo de la Qumran, letra B, el fragmento 18, número 2. Miren, estos 13 al 16, pero están tan fragmentados que solamente hay partes. Esto no indica versículos, sino líneas. Estos son líneas. Línea, por eso que es el fragmento 18.2 acá, empieza el 14, pero ustedes ven que el versículo 13 hay bastante, y cuando tiene que empezar el 14 no hay nada, está y hay 2 palabras y después el resto del versículo 14 está vacío. Aquí empieza el 15, que tiene el inicio nomás, y el final. Entonces, fíjense que todo el versículo 14 en las cuevas de Qumran, solamente saben cuáles son estas palabras. El santuario será purificado. ¿La verdad? Las únicas 2 palabras de Daniel 8:14 que tenemos en los rollos no muertos, capítulo 8, versículo 14, son el santuario será purificado. Aunque aquí Dax Kodesh significa y será purificado. Nuestra Biblia lo traduce obviamente en un orden correcto en español, ya que en el sujeto después el verbo. En hebreo tenemos el verbo después el sujeto. Y el santuario será purificado. Ahora, ¿qué les iba a decir? Bueno, este tiene más de 2000 años. O sea, el santuario será purificado en un manuscrito que tiene por lo menos 2000 de antigüedad. Increíble, ¿verdad? Bueno, repaso de la primera parte que vimos. Este repaso no es tanto para ver los símbolos ni todos los detalles, sino más bien enfatizar el tema de que la purificación del santuario, estas 2 palabras que yo les... La purificación del santuario, que se cumplía en el día de la expiación, está presente en este versículo, sino en todo el libro. Primero, tener un negro y un macho cabrío, que eran los 2 animales que se sacrificaban en el día de la expiación. Y en hebreo para carnero y macho cabrío son las mismas de Levítico 16. Después
el cuerno grande del macho cabrío se quiebra y salen 4 hacia los 4 puntos cardinales, y 4 cuernos del altar del incienso que eran purificados en el día de la expiación, solo en el día de la la única fiesta en la cual había un carnero y un macho cabrío era el león, sacrificado me refiero. La única fiesta en la cual los 4 cuernos del altar del incienso que estaban hacia los 4 puntos cardinales era el día de la... Y la única vez que el sumo sacerdote estaba parado frente a 2 santos, podía haber o 2 querubines, uno frente al otro, era en el día de la expiación. Por lo tanto, dice, hasta 2300 tardes y mañana luego el santuario será purificado. Anterior, toda la simbología nos estaba hablando del día de la expiación. De manera que al pensar que la purificación del santuario es el día de la expiación. Bueno, tenemos un paralelo, esto es muy simple, ¿verdad? Muy simple de notar, y importante porque Daniel 7 y Daniel 8 dijimos que son las únicas visiones. En arameo, la visión del capítulo 7 se llama Hasé, que significa visión, y en Daniel 8 es Jasón, porque es la palabra, pero en hebreo, en el capítulo 8. Y esas fueron dadas a Daniel en el reinado de Belsasar. ¿Se acuerdan? En el año primero de Belsasar, Daniel 8 en el año tercero. En cambio, ninguna otra revelación en el reino de Belsasar, porque el capítulo 9 es en el año primero, el capítulo 10 al 12 es en el año tercero de Ciro. Hay un sinfín de otros paralelos, y en cuanto al legismo, en estos 2 capítulos los reinos son representados por animales o bestias. En cambio, en el capítulo 2 los reinos son representados a través de una figura humana, y entonces los reinos son representados a través de reyes humanos. Entonces estos 2 capítulos están unidos en lenguaje. No solamente hay bestias acá en el 7 y en el 8, sino que también hay cuernos. Y el anticristo es representado en el 7 por un cuerno pequeño y en el 8 pequeño en su fase vertical. Si vemos los paralelos, que representa a Babilonia, está ausente en Daniel 8, pero el oso con 2 costados asimétricos y 3 costillas entre los dientes está representado en el 8 con 2 cuernos también asimétricos y con 3 puntos cardinales en los cuales hiere. Representan a Medo-Persia. Grecia o Greco-Macedonia está representado en el 7 por un leopardo con alas y 4 cabezas, y en el 8 por un macho cabrío con 4 cuernos. El imperial está representado en el capítulo 7 por la bestia espantosa y terrible, y en el capítulo 8 representado por el cuerno pequeño en su fase horizontal, las conquistas hacia el sur, el oriente y el norte. Y Roma papal está en el capítulo 7 por el cuerno pequeño que sale de la 4ª bestia, y en el capítulo por el cuerno pequeño en su crecimiento vertical. Y después del cuerno pequeño, en el 7 tenemos una escena de juicio celestial, y en el capítulo 8, después del cuerno pequeño, el anuncio de la purificación del santuario. Esto nos indica que si el oso y el representan lo mismo, aunque un oso y un carnero son diferentes, un leopardo y un macho cabrío, mismo que los animales son diferentes, etc., el juicio celestial y la purificación del santuario son un mismo evento. En este caso, el juicio previo al segundo a favor de los santos. Ese es un paralelo muy fácil de ver, ¿cierto? Acá en Daniel 7 explícitamente se utiliza el lenguaje del juicio. Se habla que se sienta, los libros son abiertos, ¿verdad? Entonces, puede dudar de que aquí en Daniel 7 hay un juicio que es previo al fin, porque el reino del hombre al final de este juicio. En cambio, en el capítulo 8, ¿verdad? No habrá juicio, pero dice el santuario será purificado, y los judíos
en el idioma hebreo que los judíos pueden entender y con símbolos judíos del templo. Los judíos entendían como purificación del santuario el día de la expiación. Representaba o anunciaba el juicio final. Entonces podemos ver que el juicio celestial, que justamente tiempo, tiempo, medio tiempo, ocurre, ¿verdad? Exactamente después de 2300 tarde y mañana. Vamos a seguir viendo. Algo vamos a decir más del continuo. ¿Se acuerdan que ayer preguntaban del continuo? Bueno, yo positiva que ya la habíamos puesto cuando estudiamos el capítulo 6, donde el versículo 16 y 20 tiene la palabra aramea tedir. Es exactamente la misma palabra que en hebreo es tamid. Tedir y tamid en hebreo significa continuo y en el se utiliza para referirse principalmente al ministerio de los sacerdotes en el santuario. Los sacerdotes, su obra tamid o tedir es la obra del atrio, el sacrificio diario, y el sumo sacerdote tamid, diaria, continua, es la obra que realiza en el lugar santo. La Septuaginta traduce de más de una vez. La Septuaginta en la versión griega traduce por endelejos, que es o por el sustantivo endelejismos, que es la misma raíz. Ahí tenemos algunos textos. Textos traduce la palabra tamid como diapantos. Endelejos o endelejos significa justamente continuo o continuamente, y diapantos literalmente significa pantos es todo, por todo, por todo. Pantote significa siempre, entonces diapanto significa algo que es siempre, es continuo. Ambas expresiones se utilizan para traducir tamid en hebreo o tedir en arameo. Esta frase diapanto en hebreo 9:6 cuando dice que en el primer departamento los sacerdotes hacen su obra en forma diapantos, en forma continua o continuamente. Ese versículo 15 cuando habla de que nosotros debemos presentarnos como sacrificio vivo, y ese dice es el sacrificio continuo. En el capítulo 6 que mencionaba, a ver, bueno, en el capítulo 11, capítulo 31 y capítulo 12-11, donde también aparece el continuo, ¿verdad? Que es quitado. La versión de Teodosión, que es griega también y también es antes de Cristo, traduce tamid por endelejismos, y la Septuaginta lo como tusia, que en realidad es más que traducción, es una interpretación, porque tusia significa sacrificio. Entonces, ya la Septuaginta está entendiendo la palabra continuo o limitándolo al sacrificio continuo, pero como decimos, la palabra continuo es mucho más amplia, porque abarca toda la obra del sumo sacerdote santo y la obra de los sacerdotes en el atrio, que era el sacrificio. Capítulo 12-11, la Septuaginta coloca tusía, holocausto continuo o sacrificio continuo. Allí el texto. Bueno, veamos. Entonces, en el atrio, el sacrificio que realizaban los sacerdotes mañana y tarde, continuo en hebreo tamid, y el trabajo del sumo sacerdote en el lugar santo se llama continuo, que en hebreo es tamid otra vez, pero la palabra tamid nunca se utiliza para escribir el trabajo del lugar santísimo. El trabajo del lugar santísimo no era, sino que era solo una vez al año. Es un contraste. Hay un tamid, una purificación del santuario. El tamid está apuntando al primer departamento, el
la purificación del santuario está apuntando al segundo departamento. Ahora, ¿por qué yo pongo énfasis en el trabajo en el lugar santo, en el sacrificio continuo del atrio? Porque el que tiene el verdadero, que realiza el tamid en Daniel 8, es el príncipe celestial, si ustedes recuerdan. Entonces, la obra del príncipe es realizada en el santuario celestial, porque dice que el cuerno pequeño le quita y el lugar de su santuario lo echa por tierra. Por lo tanto, el príncipe celestial tiene un ministerio continuo en el santuario, donde, ¿verdad?, hay un lugar santo en que él realiza esa obra continua. Los sacerdotes no representan a Cristo. Cristo es el sumo Profesor, sacerdote. ¿Sí? ¿Escucho? ¿Aló? Entonces estábamos diciendo que en el nuevo pacto Jesucristo es el sacerdote, no es un sacerdote, la verdad es que Hebreos en forma consistente le llama el sumo sacerdote. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, y a Jesús se lo compara con el sumo sacerdote Aarón, y se concluye que Aarón, digamos, no calza para representar a Cristo. Entonces, Cristo es más que Aarón, pero no se lo compara con los hijos de Aarón, con Nadab y Abiú o con cualquiera de los otros sacerdotes comunes. El ministerio de los sacerdotes que estaba en el atrio representa el ministerio de nosotros, los creyentes, porque ahora nosotros somos sacerdotes de Dios, somos un reino de sacerdotes. Nosotros somos los que ministramos la sangre al pecador y le llevamos esta esperanza, ¿verdad?, de perdón, de purificación. Pero el que realiza la obra continua en el santuario celestial es Cristo. Bueno, tenemos acá algunos textos, por ejemplo, cuando se habla en número 28, también está en Éxodo 29, del sacrificio continuo que realizaban los sacerdotes cada mañana y cada tarde en el atrio. Después, bueno, Hebreo utiliza diapantos continuamente. Los sacerdotes dicen que entran al lugar santo. En el lugar santo hay 3 muebles, la mesa, aquí yo lo puse un poco al revés, el versículo Levítico 24, 5 al 9. Estos textos no los vamos a leer porque en el seminario del santuario ya los vimos en detención, solamente un repaso. Dice que el sumo sacerdote debía cada sábado poner los panes nuevos en forma continua, tamid, y sacar los otros, sacarlos para afuera, y Aarón debía comerlo con sus hijos, fuera del lugar santo. Después dice también en el mismo capítulo, los versículos anteriores, que las lámparas, el sumo sacerdote Aarón debe encenderla en forma continua, en hebreo es tamid, ¿verdad?, que también está en el lugar santo. Y también tenemos Éxodo 30 y otros textos donde dice que el sumo sacerdote Aarón debe encender en forma continua, aquí se traduce perpetuo, en hebreo es tamid, debe encender o quemar el incienso cada mañana y cada tarde. La frase continuo no necesariamente significa mañana y tarde, porque piensen ustedes que los panes de la mesa de la proposición, que lo mostramos antes, estos se cambiaban solamente los sábados, o sea, se cambiaba cada 7 días, pero sin embargo se llamaban los panes continuos, porque estaban continuamente ante la presencia de Dios, pero no era necesario que fueran cambiados cada mañana y cada tarde. De hecho, no se usa la frase mañana y tarde acá, solamente la frase o la palabra tamid, que significa continuo. También los candelabros, ¿verdad?, solamente se encendían en la tarde, pero duraban las 24 horas. Así que era un trabajo que se hacía solo en la tarde. Sin embargo, también se llama tamid, continuo, aunque no era mañana y tarde, ¿verdad? Y lo único que se realiza mañana y tarde es lo que se hacía en los altares. En el altar del sacrificio, que estaba fuera en el atrio, que tenía 4 cuernos en las 4 esquinas también, donde se quemaba el sacrificio,
y en el altar del incienso, donde se quemaba el incienso. Fíjense ustedes que los dos altares tienen mucho en común, se llaman igual, tienen 4 cuernos en los 4 lados, y hay un fuego en ellos que se enciende cada mañana y cada tarde, y los dos se llaman tamid o continuo. Bueno, y también la vestimenta del sumo sacerdote es llamada tamid, especialmente las piedras que tenía aquí en forma continua, porque en forma continua, cada día al entrar al tabernáculo, al lugar santo, él debía llevar a los hijos de Israel sobre su corazón y sobre sus hombros. Y también la mitra, también se le llama tamid, continuo, porque lo llevaba en forma continua todos los días al lugar santo. Bueno, en cambio, en el lugar santísimo, Dios le dice a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, sino solamente en el día de la expiación. Y en el día de la expiación, ahí sabemos que se tomaban 2 machos cabríos y un carnero, según lo que dice Levítico, pero de estos 2 machos cabríos se echaba suerte y solo uno era sacrificado, ¿verdad? Entonces era un macho cabrío y un carnero los que debían ser sacrificados, y son justamente los 2 símbolos que aparecen en Daniel 8 para representar a Medo-Persia y a Grecia. Bueno, ahora tenemos nosotros algunas versiones, ¿verdad? La que yo les mostré, que tengo acá atrás, la Good News Bible, que traduce, lo voy a leer en castellano porque mi inglés es pésimo, continuará por 1150 días, durante los cuales, durante los cuales los sacrificios de tarde y mañana no serán ofrecidos. Así lo traduce. Y está en castellano, a ver, ¿cómo es que se llama esta versión? Traducción de lenguaje actual. Traducción en lenguaje actual. Gracias, hermano. La traducción en lenguaje actual dice, y el otro ángel contestó, hasta que hayan pasado 1150 días, que es un poco más de 3 años, pasado ese tiempo el templo quedará limpio. Entonces acá fíjense ustedes que los 2300 días los reduce a 1150. ¿En base a qué los reduce? Ellos dicen que la pregunta del versículo 13 se refiere al sacrificio continuo. A ver si lee, hermano, por favor, el versículo 13, capítulo 8, versículo 13. Entonces oí hablar a un santo, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y al ejército para ser pisoteados? Fíjense ustedes, entonces la pregunta, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo? Está mal traducido, ¿verdad? Porque yo le dije que visión y continuo deben ir separados como 2 elementos, pero la mayoría de las Biblias lo traduce la visión del continuo. Pareciera que la pregunta es ¿cuánto durará el continuo? Y la respuesta hasta 2300 tarde y mañana. Entonces ellos dicen, bueno, el sacrificio continuo se hacía de tarde y mañana. Además que en todas las versiones prácticamente añaden la palabra sacrificio que no está allí. Entonces la Biblia, cuando dice hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, la respuesta hasta 2300 tarde y mañana, ellos dicen, bueno, cada tarde y cada mañana se hacía un sacrificio continuo. Entonces ellos dicen, si hablamos de 2300 sacrificios, como eran 2 corderos cada día, uno en la mañana, uno en la tarde, entonces 2300 sacrificios para transformarlos, digamos, estos 2300 animales, debemos considerar que eran 2 por día, por lo tanto hay que dividirlo por 2. Son 2300 sacrificios, pero dividido por 2 sería en total solo 1150 días. O lo mismo que decir, un día cualquiera se sacrificaban 2 corderos, uno en la mañana y uno en la tarde, pero esos 2 sacrificios en realidad era un solo día. Si nosotros tomamos 14 sacrificios, sería 7 días. De manera que
el sacrificio continuo, en este caso 2.300 sacrificios continuos de tarde y mañana, debe ser reducido a 1.150 días. Así es como ellos lo interpretan. ¿Mm? ¿Por qué lo hacen? Porque ellos dicen que acá la profecía está anunciando el tiempo cuando Antíoco Epífanes suspendió el sacrificio continuo en el altar del sacrificio del templo judío en el año 160 y algo, 165 por allí, antes de Cristo. Entonces, en ese tiempo él suspendió los sacrificios en el altar, y eso es lo que Daniel, el autor, que supuestamente no vivió en Babilonia, sino vivió en tiempo de Antíoco, él está hablando. Pero si nosotros somos correctos, en primer lugar aquí no dice 1150, se está interpretando así. El texto dice 2300. Y por otro lado, si nosotros vemos, decir que 2300 sacrificios equivale a la mitad de los días es erróneo, porque el sacrificio continuo está descrito en dos textos del Pentateuco, en Éxodo 29 y en Números 28. Busquemos cualquiera de estos, Éxodo 29, 38 al 42. Ustedes se van a dar cuenta que está incorrecto dividirlo por dos. Leámoslo, busquémoslo. ¿29 cuánto? Capítulo 29, versículos 38 al 42. Esto es lo que ofrendarás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día, perpetuamente. Ofrecerás uno de los dos por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero ofrecerás la 10ª parte de efa de flor de harina amasada con la 4ª parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y con libación la 4ª parte de un hin de vino. 41 también. A la caída de la tarde ofrecerás otro cordero. Harás conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a la libación, como olor grato de ofrenda quemada a Jehová. Y el 42. Esto será holocausto perpetuo, que todas vuestras generaciones ofrecerán a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para habitaros allí, para hablaros allí. Bueno, miren, en hebreo muy claro, y en castellano también es claro, también se puede notar. Fíjense ustedes que el versículo 39 dice: ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Y allí, cuando habla de estos dos corderos, ¿verdad? Todavía pareciera que tal vez pueden tener razón. De hecho, el versículo 38 dice esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día continuamente. Ahí está la palabra tamid también. Pero fíjense el 39, ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde. Aquí vemos que en vez de decir tarde y mañana, un cordero en la tarde, otro en la mañana, porque son 2.300 tarde y mañana, dice al revés: un cordero ofrecerás en la mañana y el segundo en la tarde, porque no está considerando el día completo, digamos que el día completo comienza en la tarde, tarde y mañana, como en Génesis, sino que está considerando la actividad normal de una persona que se levanta en la mañana, hace algo y en la tarde hace lo último para acostarse. Así que no se está refiriendo a lo mismo. Pero el versículo 40 es más claro. Bueno, el 41, y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. 42. Esto será el holocausto continuo. La frase que en Daniel 8 aparece, continuo tamid, ellos añaden la palabra holocausto o la palabra sacrificio, que en hebreo es olat. O sea, ellos allí quisieran que dijera olat tamid, que significa literalmente sacrificio continuo,
u holocausto continuo. Se puede traducir de las dos formas. Y aquí aparece en hebreo, en el 42, la frase Olat Tamid. Aquí dice literalmente sacrificio continuo u holocausto continuo. Pero fíjense que dice, esto será el holocausto continuo. El versículo 39, el cordero que se sacrifica en la mañana, y el 41, el cordero que se ofrece en la tarde. Los dos son un holocausto, el holocausto continuo, del versículo 42. En números está más claro. A ver, vamos a buscar números 28. Justo se me abrió acá. Voy a leer números 28 del 3. Dice, y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová. Ofrenda encendida, se puede traducir también como sacrificio o como holocausto. Se refiere por lo menos a eso. La ofrenda encendida a Jehová es 2 corderos sin tacha de un año cada día. Será el holocausto continuo. O sea, la ofrenda que se ofrece a Jehová, los 2 corderos. Y dice, esto será el holocausto continuo. O sea, no es que haya 2 holocaustos continuos, sino que a los 2 animales se le llama el holocausto continuo o la ofrenda. Continúo leyendo. Un cordero ofrecerá, el versículo 4, ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Y la 10ª parte de un efa de flor de harina y otro detalle, versículo 6, es holocausto continuo que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida a Jehová, su libación y todo lo demás detalles, versículo 8, y ofrecerás el segundo cordero a la caída de la tarde conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación ofrecerás ofrenda encendida en olor grato a Jehová. O sea, ambos animales son la ofrenda a Jehová. Los dos juntos, uno de mañana, uno de tarde, constituyen un solo holocausto continuo, un solo sacrificio continuo. Por lo tanto, aunque nosotros añadiéramos en el versículo 13 la palabra sacrificio, y dijéramos que aquí no está hablando de 2300 días, sino 2300 sacrificios de mañana y tarde, entonces de todas maneras tendríamos que contar 2300 días, porque cada sacrificio continuo era duplo, abarcaba los 2 animales. En otras palabras, bueno, yo creo que está claro, ¿verdad? Es lo que quiero decir. Allí están los textos, ustedes los pueden leer minuciosamente y se pueden dar cuenta que no es posible considerar, aunque los consideráramos sacrificios continuos, no podrían ser la mitad. 2300 sacrificios continuos son 2300 días, no menos, porque cada sacrificio continuo era duplo, o más bien cada animal, los 2 animales de la mañana y de la tarde eran contados como si fuera un solo sacrificio continuo. Bueno, y además de eso, que como les menciono, siempre que se habla de sacrificio continuo o de encender o de quemar el incienso en el altar del incienso, siempre se utiliza la frase de mañana y de tarde, en ese orden. Pero en cambio en Daniel 8:14 dice 2300 tardes y mañanas. Y la frase tarde y mañana solamente la tenemos en Génesis, en la semana de la creación. De manera que aquí está aludiendo a la creación misma, al origen de todo, cuando todo era bueno en gran manera. Y allí tenemos que claramente dice que una tarde y una mañana es un día. Por lo tanto, 2300 tardes y mañana son 2300 días. Como una tarde, una mañana, un día, 2 tardes, 2 mañanas, 2 días, 7 tardes, 7 mañanas, 7 días, 2300 tardes y mañana, 2300 días. Ese es el orden. Ahora, si lo reducen a 1150 días, está más cerca del periodo en el cual Antíoco Epífanes suspendió el sacrificio, pero aún así no calza, porque en 1 de Macabeo 1:54 nos da la fecha en que comenzó la suspensión del sacrificio continuo, y en 1 de Macabeos 4:52-55 está cuando se reinauguró el templo, el altar, perdón,
y se volvió a ofrecer el sacrificio continuo. Si uno saca la cuenta, son 1072 días, o 3 años, 10 días. No son 1150 días tampoco. Entonces, ¿qué dicen los críticos? Dicen, bueno, Daniel vivió en el tiempo de los macabeos, pero lo más probable entonces es que él terminó su libro poco antes del fin de este periodo. Él redondeó. Él pensó que iba a durar 1150 días, la suspensión del holocausto, y escribió y editó el libro poco antes, pero la verdad es que esto se restauró antes. Entonces fue, como no es posible conocer el futuro, y Daniel siempre escribió tratando de achuntarle nomás, fue otro error de él, porque él calculó mal. Así es como lo interpretan. Y bueno, los mismos rabinos judíos, antes de Cristo incluso, reconocieron que 2300 tarde y mañana significa 2300 días. De hecho, algunos rabinos medievales que tradujeron la Biblia del hebreo para los idiomas europeos, al inglés, al español, al portugués, ellos tradujeron algunos hasta 2300 días de tarde y mañana. Y no solamente algunos rabinos en ese tiempo, sino que los rabinos que tradujeron la Biblia al griego en el tiempo de de Ptolomeo II, ¿se acuerdan? 3 siglos antes de Cristo, la Septuaginta dice hasta 2300 días de tarde y mañana. O sea, la misma Septuaginta añade la palabra días a los 2300, lo que significa que los judíos, que obviamente saben mucho mejor el hebreo que cualquier teólogo cristiano, por lo menos los judíos antiguos, que era su lengua natal, lo entendieron perfectamente bien. Bueno, les leo aquí algo de lo que escribió de Montfort. Él formó un ministerio después de que se salió de la iglesia. Para los que no saben, él fue un teólogo adventista muy destacado, pero que en algún momento se salió de la iglesia porque negó el santuario y negó los puntos fundamentales de nuestra fe en esos aspectos. Él dijo, esto fue hace poco, una revista que por ahí me encontré, que lo escribió con otro teólogo, los dos se salieron de la iglesia. Dice que el cumplimiento primario de Daniel capítulos 7, 8 y 9 es con Antíoco Epífanes. O sea, todos estos capítulos que son centrales para nuestro entendimiento del juicio, del santuario y de la muerte de Cristo en la cruz, en realidad no está hablando de Cristo. Cristo no es el centro, sino Antíoco Epífanes. Él dice, Cristo tomó el título Mesías encontrado aquí en Daniel 9, en las 70 semanas, y dio un midrash, es decir, hizo como una aplicación, como un sermón de Daniel 9, en su discurso del Monte de los Olivos, en Mateo 24, para ser después expandido por el Apocalipsis entero. O sea, tanto Jesús como en el Apocalipsis que Jesús le revela a Juan, es simplemente un midrash, una adaptación, una aplicación espiritual de Daniel 9, pero las 70 semanas no están anunciando la muerte de Cristo en la cruz, están anunciando las obras de Antíoco Epífanes. O sea, el centro de la profecía es un rey pagano, no Cristo. Y dice después que el cumplimiento histórico de estos capítulos fue con Antíoco IV, pero el pasaje también puede ser aplicado a la lucha entre la verdad de Dios y el anticristo en cada época. O sea, esto puede tener múltiples cumplimientos o aplicaciones. El cumplimiento fue con Antíoco, pero aplicaciones puede tener muchas. Cristo mismo citó de esta profecía de Daniel en Mateo 24:15, aplicándola al fin del mundo como también a la destrucción de Jerusalén. Ellos dicen, como Jesús le dio 2 aplicaciones, esa es una evidencia de que no estaba hablando del cumplimiento real. El cumplimiento real fue con Antíoco. Y después continúa diciendo que esto se refiere a Antíoco Epífanes. Esta es probablemente la más adecuada interpretación desde un punto de vista puramente histórico. Pero ustedes vieron que todos los detalles históricos y geográficos, incluso de las mismas fuentes históricas, que son los libros de Macabeo, que escribieron en el mismo tiempo de Antíoco, son contemporáneos,
están relatando una historia completamente distinta a lo que Daniel 8 está anunciando. Por contraste, eruditos no adventistas como Wright, que es famoso, digamos, en el Antiguo Testamento, reconoce todo esfuerzo, sin embargo, para armonizar el periodo ya expuesto como 2300 o como 1150 días con cualquier época histórica precisa mencionada en los libros de Macabeos o en Josefo, ha probado ser fútil. O sea, no calza, simplemente no calza. Antíoco Epífanes no puede ser la persona que nosotros encontramos en Daniel 8. Lo reconocen, como digo, algunos eruditos no adventistas, pero algunos ex-adventistas y también algunos de adentro lo niegan. Bueno, la palabra será purificado, en hebreo es nisdak, esta palabra que está acá. Yo he dicho ya en varias oportunidades que en el idioma hebreo digamos, los semantemas, que son los verbos, los sustantivos, los adjetivos, tienen la mayoría 3 consonantes. Entonces, la consonante la zade, que aquí se tiene que usar 2 consonantes, la T y la S en español, porque no tenemos el sonido tza. No tenemos una letra que suene tza. Así que tenemos que colocar 2. Igual que en portugués, para representar el sonido ñ, por ejemplo, nuestro, que es la ñ, la N con una rayita arriba, ellos tienen que usar 2 consonantes, que es la N y la H, la N y la H, le llaman ellos. Entonces, por ejemplo, la palabra niño, en castellano existe, en portugués también. Solo que en castellano niño es un chico, un chiquito. En portugués niño significa nido, nido de pájaros. Pero el sonido es muy similar. Y bueno, acá la zade es una consonante, la D es otra, que es la dalet, y la kaf es la tercera. Ahí están las 3 consonantes. Estas 3 consonantes son de la palabra justicia, sedek, Melquisedec. ¿Se acuerdan? Sedek es la palabra justicia, sadak es el verbo justificar, y acá tiene este prefijo que es ni. Ni significa que está en voz pasiva. O sea, no es justificará, sino será justificado. El sujeto es el santuario. El santuario, podríamos decir, el juez justificará al acusado. Sería, digamos, una oración sencilla. Pero aquí el sujeto está en voz pasiva. Si le ponemos el juez será justificado por el acusado. En la voz pasiva significa que la acción del verbo recae en el sujeto, no en el predicado. Pero lo extraño es que el sujeto no es una persona, sino que es un edificio. Nunca en otra oportunidad se utiliza este verbo para referirse a un edificio. Y por otro lado, el verbo justificar en voz pasiva tampoco aparece en ninguna parte del Antiguo Testamento. O sea, este es un caso único. El santuario será justificado. Literalmente deberá traducirse será justificado, pero como está en voz pasiva, no es la mejor traducción. Y como se refiere al santuario, la ceremonia en la cual el santuario era como justificado o reivindicado era el día de la expiación. Por ese motivo, la Reina Valera traduce el santuario será purificado. Y no solo la Reina Valera, sino la misma Septuaginta, o sea, los rabinos judíos, 3 siglos antes de Cristo, antes que existiéramos los adventistas, los católicos, los bautistas, sin ningún prejuicio cristiano posterior, ellos tradujeron por la palabra griega kasarizo, que es el verbo purificar. Es el mismo verbo kasarizo que la Septuaginta tradujo en Levítico 16, la purificación del santuario, cuando habla del día de la expiación. Por lo tanto, los mismos judíos, la versión latina también, San Jerónimo, lo tradujo de la misma forma, la King James, la Joao Ferreira de Almeida, la Biblia Jerusalén en francés y la Reina Valera, la mayoría de las Biblias lo tradujeron siempre así. Ahora, hay Biblias modernas que están traduciendo distinto. Por ejemplo, fíjense ustedes, la Biblia Jerusalén traduce será vindicado, el santuario será vindicado, y como la raíz de esta palabra es la palabra justificar, también está correcto
porque de un edificio no podemos decir que será juzgado o será justificado, pero sí podemos decir que será vindicado. La nueva versión, la nueva Biblia española lo traduce será reivindicado el santuario. La versión del padre Serafín de Ausejo traduce será rehabilitado. La Biblia de las Américas y la nueva Biblia de los Hispanos traduce será restaurado. Y la nueva versión internacional, bueno, yo no la tengo, pero la tengo en el celular. Fíjense que la nueva versión internacional es muy interesante. A ver si la tengo acá. A mí se me echó a perder mi celular y cambié, entonces sí la tengo. Se los voy a buscar. Daniel 8:14. Dice así: y aquel santo me dijo, va a tardar 2300 días con sus noches, después de eso se purificará el santuario. Lo que destaco es que ellos hacen muy claro que son 2300 días, no lo reducen. Y también dejan claro que el santuario será purificado, que, o sea, la misma traducción de la Reina Valera, a pesar de ser una versión bastante moderna, eso significa que será purificado, no es una traducción antigua, pasada de moda, ni errónea, sino que está correcta. Ahora, el verbo sadak, digamos en voz activa, en la forma más común, significa las tres cosas. En algunos textos significa restauración. Ahí tenemos ejemplos. En otros se refiere a limpieza o purificación. Así la usa Job y los Salmos, el verbo sadak, como purificación. Y también en otros contextos significa vindicación. Estas tres acepciones están dentro del campo semántico de Nizdak. Y este verbo, ¿verdad? Sadak, también está relacionado con el juicio en el Antiguo Testamento. Entonces, también está correcto traducir vindicar. Y recordemos que el día de la expiación, cuando se purificaba el santuario, ese rito estaba representando un juicio. Entonces, la palabra Nizdak tiene la virtud de tanto evocar el rito, que era purificar, como también el cumplimiento, que es juzgar o vindicar. Richard Davidson, un teólogo nuestro que ha salido y va a salir también en este simposio del santuario, y él está escribiendo un libro que, o sea, ya lo escribió, va a salir publicado dentro de poco en inglés sobre el santuario. Él concluye de esta forma, miren: puede notarse que hay términos hebreos separados para cada una de estas ideas. Shu, que significa restaurar; Taher, que significa purificar; y Shafat, que significa vindicar. Pero el santo, en el versículo 14, utiliza una sola palabra hebrea que es polivalente. Simultáneamente incluye todos estos aspectos de la solución dentro de su rango semántico. Es la palabra Nizdak. Entonces, fíjense ustedes cómo la palabra escogida por este santo es la palabra precisa para abarcar todas estas ideas, porque el santuario, la purificación del santuario, estaba apuntando no solamente a la purificación del pueblo o del edificio, porque recordemos que el santuario es la morada de Dios. Significa que el reino de Dios, el gobierno de Dios y Dios mismo deben ser vindicados. El enemigo se levantó contra Dios y acusó a Dios de ser un Dios injusto. Entonces, este juicio es cósmico. Por eso es que el contexto es celestial. Por eso es que es el príncipe del ejército celestial. Por eso es que el santuario será echado por tierra. Porque aquí está refiriéndose, ¿verdad?, a la misma morada de Dios. El santuario celestial necesita ser purificado, porque es allá donde comenzó este conflicto, donde comenzó el pecado, la rebelión. Bueno, sigamos viendo. La frase tiempo del fin. Busquemos allí los versículos 17 y 19. A ver, leamos, hermano Alfredo. 17 primero. ¿Me escucho?
Vino luego cerca de donde yo estaba, y al venir me asusté y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, que la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Bueno, es el 17 nomás. Ah, perdón, sí. Sí. Esta, Entonces, fíjense que el ángel Gabriel viene a Daniel y le dice, entiende, hijo de hombre, la visión es para el tiempo del fin. ¿Mm? La palabra visión allí es la palabra jasón, que es la misma que se utilizó en el versículo 13, cuando está la pregunta, ¿hasta cuándo durará la visión, el continuo y la prevaricación asoladora? Y la visión es introducida en el capítulo 7, versículo 2, donde dice, la visión que vi es la siguiente: un carnero, después vi un macho cabrío, después vi un cuerno pequeño. Entonces la visión está incluyéndolo todo, todo lo que él vio. Y esta visión, que comienza en el tiempo del carnero, termina en el tiempo del fin. Por lo tanto, estos 2300 días no podrían ser literales, y menos reducirlo a 1150 días. Tiene que abarcar un par de milenios, por lo menos. Tiene que ir desde Persia hasta el tiempo del fin. Ahora, esta frase, el tiempo del fin, aparece 5 veces en Daniel. Y es interesante que aquí dice que la visión es para el tiempo del fin. La preposición para significa que es un tiempo futuro, no es el tiempo de Daniel. La segunda vez que aparece esta frase, aparece allí en el capítulo 11:35. Miren, busquemos el 11 y leamos los versículos 34 y 35. Hermano Alfredo. Ok, 34 y 35. En su caída serán ayudados con un pequeño socorro, y muchos juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán, pero para ser depurados, limpiados y emblanquecidos, hasta el tiempo determinado, porque aún porque aún para esto hay plazo. Ya. Bueno, allí dice que los santos serán perseguidos por este poder que allí se le llama Rey del Norte y acá Cuerno Pequeño. Serán perseguidos hasta el tiempo determinado, pero el original dice hasta el tiempo del fin. En otras palabras, la persecución de los 1260 días o de los tiempo y medio tiempo termina en el momento que comienza el tiempo del fin. Eso ya nos dice la fecha, ¿verdad? La fecha cuando comienza el tiempo del fin. Los tiempo y medio tiempo de persecución de los santos, ¿en qué fecha terminaron? 1798. 1798. Y allí dice que la persecución será hasta el tiempo del fin. Y en el 1140 dice al cabo del tiempo, la Reina Valera, pero el original dice en el tiempo del fin. O sea, tanto el versículo, el Daniel 8, 17, cuando dice esto es para el tiempo del fin, está hablando de algo que todavía no llega. Después, cuando dice que serán perseguidos hasta el tiempo del fin, está hablando de algo que no llega. Pero en el 11:40 dice en el tiempo del fin. O sea, allí describe un evento que ocurre en el tiempo del fin. ¿Y qué es? La herida de muerte. El rey del sur provoca una herida de muerte al rey del norte. ¿Y cuándo fue la herida de muerte? 1798, ¿verdad? Ahora vuelve a aparecer esta frase 2 veces en el capítulo 12, versículo 4, cuando dice que el libro será cerrado y sellado hasta el tiempo del fin. ¿Cuándo comenzó a ser entendido Daniel? En 1798. Eso lo documenta perfectamente Leroy Froom en los 4 volúmenes que se llaman, La fe profética de nuestros padres. Él muestra evidencias de distintos intérpretes católicos, judíos y protestantes que desde los primeros siglos intentaron entender Daniel, estas porciones, pero la primera vez que fue entendido fue en 1798. Por lo tanto, ¿verdad? Esos eventos
nos están mostrando que el tiempo del fin comienza en 1798. Y la frase hebrea es etket, que yo la tengo acá, etket. Aunque dice le etket, que le significa para. O sea, la frase tiempo del fin, del 8:17, tiempo del fin, dice para el tiempo del fin, le etket. Et es la palabra tiempo y ket la palabra fin. En el 8:19 vuelve a aparecer la frase para el tiempo del fin. Pero leamos cómo dice allí la Reina Valera. A ver. ¿Cómo dice Alfredo 8:19? Dice, 8:19, y dijo, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. Ya. Entonces dice, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. A mí se me fue pegar la palabra le ahí, escribir le, pero debería decir lemo et ket, que también es para el tiempo del fin. O sea, en el 8:17 dice para el tiempo del fin, en el 8:19 para el tiempo del fin. Y la palabra le es la misma, acá no la escribí, la palabra fin, ket, es la misma, pero la palabra tiempo cambia. ¿Se dan cuenta? Aquí es la palabra et y aquí es la palabra moed. Primero la palabra ket es una palabra que significa fin, pero se refiere a un fin puntual. Pero cuando va descrita como un tiempo, se refiere que ese fin no es puntual, sino que es un periodo del fin, ¿sí? Pero es la última parte. Y la diferencia entre et y moed es que et tiene un sentido más cronológico, el tiempo como cronología, pero moed es el tiempo, es un tiempo establecido, un tiempo fijado, es como un tiempo de encuentro. La palabra moed no solo significa tiempo, sino también espacio, pero es un espacio determinado, es un punto de encuentro. Por ejemplo, el tabernáculo se llama también Ohel Moed. ¿Se acuerdan que, bueno, ya no se acuerdan seguramente cuando estudiamos el santuario del Pentateuco, una de las formas como se le llamaba al tabernáculo era Ohel Moed. Ohel significa tienda y Moed se traduce como encuentro o reunión. Tienda del encuentro o tabernáculo de reunión. Y la palabra reunión o encuentro es Moed, pero en realidad se refiere a un espacio determinado. Pero también la palabra moed significa tiempo, pero se refiere no al tiempo como cronología, como et, sino que moed significa un tiempo determinado, un tiempo señalado, y generalmente se utiliza para describir a las fiestas. Si nosotros leemos en el mismo Levítico 23, cuando anuncia, el versículo 4 anuncia las fiestas solemnes, que son 3, que lo mencionábamos el sábado, ¿verdad? La fiesta de la Pascua, la fiesta del Pentecostés y la fiesta de las cabañas. Dice, estas son las fiestas solemnes, Moed. La palabra Moed, digamos, se traduce aquí como solemnes de Jehová. Las reuniones santas que convocaréis en las fechas señaladas. En vez de decir fechas señaladas, el original dice Moed. O sea, es una fecha, un tiempo señalado, establecido, y la última fiesta solemne, ¿verdad? La última Moed es justamente la de las cabañas, que tiene en su centro el día de la expiación. Entonces, el hecho de que aquí cambie y ya no diga el tiempo del fin, que es una frase que digo que después se va a repetir 4 veces más, aquí utiliza por única vez en el libro de Daniel la frase le moed ket, para el tiempo del fin. Pero es un tiempo fijo, es una fiesta, y la última fiesta, la fiesta del tiempo del fin, es la fiesta de las cabañas. Entonces el día de la expiación sería, ¿verdad?, el día que estaría normando o digamos anticipando o preparándonos para disfrutar en las cabañas celestiales. Está dentro de esa fiesta, ¿verdad? El día de la expiación. Bueno, vamos. Esa era la última.
Voy a salir de compartir, pero como les digo, mi diapositiva original no la pude abrir y tuve que improvisar con esta, pero tratamos de mencionar varias cosas. Quizá otro detalle, si vemos la Biblia, no lo... Está sin audio, profesor. Ya. Bueno, vamos a decir algunos detalles más porque las diapositivas originales no las pude abrir y tuve que improvisar con otra. Pero fíjense el versículo 15 y 16 del 8, que al ángel revelador se le da nombre, se lo identifica. A ver, hermano Alfredo. 15 y 16. ¿Mm? Aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del río Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. ¿Cómo se llama el ángel revelador? Gabriel. Gabriel. Y es la primera vez que aparece Gabriel en la Biblia. Nunca antes, o por lo menos con nombre. La primera vez que se le da el nombre a este ángel es aquí. Y luego tenemos nosotros también otro detalle en el versículo 26 y 27, que dice la visión de las tardes y mañanas, y la palabra visión allí es maré. No es la palabra jasón, que incluye todo. La jasón es todo lo que vio, el carnero, el macho cabrío, los cuernos, los dos santos, todo. Pero aquí dice la maré, y maré es una palabra que se había utilizado solo para describir la aparición de los dos santos. Maré también puede traducirse como visión, pero yo en mi libro propongo traducirla como aparición. Entonces, para hacerla diferente de la otra, la visión profética es jasón, y la aparición o la visión de los dos seres que conversan, que entregan una revelación oral, es maré. Si ustedes ven fíjense por ejemplo en el versículo 3, cómo comienza, capítulo 8, versículo 3, alcé los ojos y miré, versículo 5, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía, bueno, no es como lo más preciso, pero el 4 dice, vi que, o sea, él siempre está viendo, pero fíjense cómo comienza el versículo 13. Entonces oí a un santo que hablaba, y luego oí al otro santo que respondía. Entonces, después de todas las veces que dice, vi a un carnero, vi a un macho cabrío, vi que brotaba, o digamos que el cuerno se quebraba y que salían 4, vi que venía un cuerno pequeño, después de decir tanto vi, dice, y oí a un santo que hablaba y a otro que respondía. Por lo tanto, la revelación o la visión de estos dos seres, aunque él los ve, emplea la palabra maré, porque la revelación no es visual. Él no ve tarde y mañana, sino que él oye de las tardes y mañana. Es una revelación oral. Y aquí está haciendo la diferencia en el versículo 26 cuando dice la visión de las tardes y mañana. O sea, esta revelación, esta maré, se refiere exclusivamente a lo que conversaron los dos ángeles. ¿Y de qué conversaron? De las tardes y mañana, ¿verdad? Las 2300 tardes y mañana. Porque el ángel le revela quién es el carnero, quién es el macho cabrío, quiénes son los cuernos, cuál es el cuerno pequeño, y las tardes y mañana, la visión de las tardes y mañana, le dice que se te ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Esto otra vez confirma de que los 2300 días no se cumplen en el tiempo del cuerno pequeño o en el tiempo de los animales, sino que esta visión es posterior, ¿verdad? Se cumple en un tiempo posterior. Versículo 27, y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía.
y allí la palabra visión es la palabra jasón. Él quedó espantado por toda la visión, por todo lo que vio. Pero en cuanto a las tardes y mañana, eso es lo que el ángel no le reveló. ¿Mm? Ese detalle es interesante porque después vemos que el capítulo 9, cuando Daniel ora, el ángel que viene a revelarle las 70 semanas es otra vez Gabriel. Eso lo podemos ver en el versículo 20 y 21. Daniel 9, 20 y 21. A ver, hermano Alfredo. Ok. Sí. Aún estaba hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Ya. Entonces dice que aún estaba orando cuando vino el varón Gabriel. ¿Quién es Gabriel? El que había visto en la visión al principio. La palabra visión aquí es Jasón. Pero en el capítulo 9 él no ha tenido ninguna visión porque lo único que estaba haciendo es orar. ¿Cuál es la visión que había visto? La del capítulo 8. O sea, él está vinculando a Gabriel, el que se le aparece acá para revelar las 70 semanas, como el mismo varón que le había revelado, ¿verdad? En el capítulo 8, la Jasón, la visión, y que había quedado pendiente las tardes y mañana. De manera que las 70 semanas tienen que ser parte de la explicación de los 2300 días. Bueno, eso es, digamos, lo más relevante de este capítulo. Salió un poquito desordenado porque no pude abrir mis diapositivas, pero tratamos de decir lo importante. Y ahora vamos a interactuar y seguramente si algo quedó fuera del tintero, ustedes lo van a mencionar o va a salir como pregunta. Algunos de ustedes se están preparando bastante bien y hacen buenos aportes también. Héctor, para entender globalmente esto de la visión, lo que tuvo Daniel, ¿cierto? Fue la visión visible, voy a hacer esa palabra aunque sea redundante, ¿cierto? Una visión visible, abarcante, en donde se describen todas estas cosas, ¿cierto? Y dentro de esa visión aparece la marea, que es la audible, ¿cierto? Entonces dentro de la Jasón hay una marea. Eso es, ¿cierto? Y la marea es la que no se le explicó en el 8. ¿Eso? Todo, ¿verdad? La Jasón es la visión del carnero, macho cabrío, los cuernos y los seres, todo. Claro. Pero la aparición de estos dos seres utiliza una palabra que es maré, que significa también visión, pero en realidad la aparición de ellos nomás, donde la revelación no es visible, sino audible, porque dice, oí a uno que hablaba y oí al otro que respondía. Esa revelación que fue audible se llama maré, ¿verdad? Sí. Perdón, y esa visión, la marea, es la que dejó a Daniel perplejo, enfermo, que no entendía la visión y todo eso, ¿cierto? Es Es la lo que no visión de se la le marea. reveló. Es lo que Claro. no se le reveló. Uh-huh. Claro. Sí. Perfecto. Ahora, quizá lo más relevante, ¿verdad?, de todo esto es que los 2300 días es el pináculo de la revelación, porque la visión termina en el verso 14. Termina con el santuario será purificado. Y yo les mostré que en el capítulo, perdón, en los rollos del mar muerto, el único manuscrito donde tenemos el capítulo 8 de Daniel está fragmentado, hecho pedazos. Y al unir las partecitas, el versículo 8, de todo el versículo 8 solamente se conservan dos palabras. El santuario será purificado. Increíble, ¿verdad? Esa verdad que queda allí registrada con milenios de antigüedad. ¿Mm? Entonces, esto es lo relevante. Y la purificación del santuario apuntaba, en el ritual judío, apuntaba a la restauración de todas las cosas. Recuerden que en el Génesis 1, todo es bueno en gran manera. Génesis 2 y 3 entra el pecado.
y echa a perder todo. El resto del Pentateuco es la forma como Dios se la ingenia para ilustrar la restauración que Él pretende, volver al Edén. Y el clímax del Pentateuco, que dijimos que era como una pirámide en el seminario del santuario, el capítulo central de todo el Pentateuco es justamente el día de la expiación, la purificación del santuario. Y está aludiendo a Génesis 1, el capítulo que es anterior a la entrada del pecado. Entonces, y justamente en el Génesis 1 es cuando el hombre puede ver a Dios cara a cara. Y en Levítico 16, el día de la expiación es cuando un hombre puede ver a Dios cara a cara, la Shekinah. Y Deuteronomio termina el Pentateuco en el capítulo 34 cuando dice que Moisés murió, pero fue el único que vio a Dios cara a cara. O sea, esta idea está presente al principio, al final del Pentateuco y en el centro, que es el día de la expiación. Por lo tanto, ya del Pentateuco, el día de la expiación era la gran esperanza de retornar al Edén, de retornar a la creación perfecta, buena, gran manera. Por eso no dice 2300 días, dice 2300 tardes y mañana, porque tarde y mañana nos recuerda la semana de la creación perfecta, donde todo es bueno, donde todo es perfecto. Entonces, el día de la expiación no solamente está apuntando a la purificación local del pueblo judío de sus pecados, sino que está apuntando a la restauración del universo entero, porque el pecado es un mal cósmico, es un virus que se ha expandido por todo el universo, es una pandemia universal, el pecado. Por lo tanto, la purificación del santuario celestial es una purificación que incluye el universo. El pecado, ¿verdad?, que está circunscrito a la tierra, la verdad es que afecta al universo entero. Bueno, no sé si alguien tiene alguna opinión o alguna... Pastor, una pregunta. ¿Sí? ¿Te escucho? Pregunta, pastor. Raúl. ¿Es lo mismo? Sí. ¿Es lo mismo el fin del tiempo que el tiempo del fin? Porque leyendo en la versión NBI, en Daniel 8:19, el ángel dice: voy a darte a conocer lo que sucederá cuando llegue a su fin el tiempo de la ira de Dios, porque el fin llegará en el momento señalado. Ya. Bueno, es una traducción que intenta como aclararlo un poco más, pero el hecho de que traduzca el fin llegará en el momento señalado le da esta connotación a la palabra moed, ¿se acuerdan? Que no es Sí. tiempo a secas, sino que es como un tiempo señalado, un tiempo fijo, un tiempo establecido. Literalmente sería para el tiempo señalado del fin. Y ellos lo traducen: el fin llegará en un tiempo señalado. Pero no es que esté hablando del fin del mundo, como que el fin va a llegar como en una forma puntual, en un tiempo particular, sino que está hablando de un periodo que se cumplirá, ¿verdad? Esta fiesta, que es la última fiesta, la tercera fiesta del tabernáculo. Héctor, ¿será así como una cosa parecida a lo que pasa con las 70 semanas, que son cortadas? ¿Se refiere a un periodo de tiempo establecido, cortado? Sí, se puede homologar. La idea de que son cortadas las semanas es que son cortadas del periodo más largo, ¿verdad? De los 2300 días. Pero lo que se quiere decir principalmente en el versículo 17 es que la visión no se cumplirá en un tiempo pequeño, corto, en el tiempo de un rey, como Antíoco Epífanes o cualquier otro, sino que la visión abarca hasta el tiempo del fin. Eso quiere decir, ¿verdad?, que es muy larga. Me acuerdo que en una oportunidad cuando yo estudiaba teología, iba en tercero, tuve que enfrentar a 2 ex pastores adventistas que se habían salido de nuestra iglesia y que ellos negaban el santuario y defendían, digamos, la doctrina preterista. Entonces ellos me decían que Antíoco Epífanes era el cumplimiento de Daniel 8, era el cuerno pequeño. Y bueno, yo les mostré varios argumentos de los que les he mostrado a ustedes y ellos no sabían cómo defenderse. Y finalmente me dijeron: no, pero esto se cumplió en el tiempo en que él suspendió el sacrificio. Y yo les
porque dije, bueno, léame el 17. Y dice que la visión es para el tiempo del fin. Y después le dije, léame el 19. Es para el tiempo del fin. Y bueno, la esposa de uno de los pastores se fue y me golpeó, me tiró el pelo, se puso violenta. La tomó el enemigo. Porque la verdad es que no hay argumento. Cuando no hay un argumento para rebatir lo que dice la Escritura, se buscan otros métodos. La verdad es que esto es algo incuestionable. ¿Mm? Es incuestionable. Se busca el ataque personal. Ajá, sí. Es como la persecución final. No hay argumento, entonces hay que eliminarlo, ¿no? Claro. Pérdida de argumento. Claro. Ajá. Hoy conversamos con un hermano que está acá, el hermano Trincado, que es médico y que ha tenido contacto con algunos teólogos importantes en el catolicismo, en el judaísmo, y él me decía que le han mostrado, digamos, argumentos en contra, argumentos de los más sólidos que utilizan ellos, pero él se da cuenta que la posición bíblica, la verdad es que es muy sólida, y él lleva tiempo ya preparando una respuesta para esas personas. No sé si está aquí el hermano Trincado. Quizá no pudo estar hoy. Bueno, Pastor, ¿sí? justamente esta semana recibí un par de preguntas de un hermano de la iglesia relacionadas con este tema. El viernes, sábado creo que fue. Entonces yo me acordaba que íbamos a estudiar ayer y hoy día este capítulo, así que simplemente agradecerle por entregarnos más herramientas para poder justamente identificar. Apenas él me envió un link, me dijo, mira, lee esto por favor, que aquí tenemos preguntas. Enseguida uno se da cuenta que son argumentos preteristas, y le traté de explicar un poco. El contexto inmediato es muy claro, como dice usted. Algunas palabras también que tratan de, a toda costa, meter ahí y darle otro significado y tratar de que calce, pero es muy difícil eso. Y no sé si habrá una corriente constante de gente que trate de orientarse con los preteristas, pero por lo menos esta semana a mí me hicieron esa pregunta bastante profunda. Bueno, ahora los preteristas, los últimos libros que han salido en el siglo XXI ya de los preteristas, ellos no tratan de defender su postura. Ellos dicen simplemente estos periodos, los 2300 días, las 70 semanas, la verdad es que son todos números simbólicos. No tenemos que buscarle un significado preciso. No nos metamos en eso. Yo compré el mejor comentario de un teólogo en Antiguo Testamento en Estados Unidos porque tenía mucha inquietud de saber qué decían ahora. Y la verdad es que en eso no dice nada. Dice, no, en esto mejor no nos metamos porque no tiene ningún significado. No. Todos los intentos por tratar de buscar alguna explicación histórica han fallado. Y dice, por ejemplo, los adventistas en el siglo XIX, ellos predicaron a viva voz que se cumplía en 1844 y no se cumplió. Y por ahí otros siguen dando fechas, pero mejor el no tratar de buscar un cumplimiento histórico real de esto, porque esto es solamente una alegoría, algo, digamos, que se le ocurrió al autor, pero nada más. Bueno, escuchamos al hermano Arturo Trincado lo que usted pueda contarnos, así en forma breve, quizá algo, los argumentos que ellos dan. Sí, yo lo que contaba era que tuve la oportunidad de conocer un colega, ya tiene sus años, tiene 80 años, él es descendiente judío, él, su primera lengua era el Yiddish, que es el hebreo que se hablaba, digamos, en Europa, básicamente, Europa del Este, y que tiene muchas raíces comunes con el hebreo antiguo. Y yo tuve interés de aprender más de inglés porque él es un hombre políglota, además lingüista, y también aprender hebreo con él. Así que comenzamos estudiando el año pasado, pero mi intención también era poder comprender mayormente lo que cree un judío y tratar de mostrarle yo también a él, a Jesús, a través de la Biblia. Entonces, yo quise hacerlo, obviamente no utilizando el Nuevo Testamento, y el compromiso era
que estudiábamos una clase, íbamos a estudiar idioma, y la otra clase íbamos a estudiar Biblia, y él con la Biblia hebrea en hebreo. Así yo voy a aprovechar de entender. Así que comenzamos, mi propuesta era el libro de Daniel, porque el libro de Daniel tiene una interesante historia, digamos, del pueblo judío, ¿cierto? Y yo pensé que de esa manera iba a poder llegar más fácil a mostrarle a Cristo. Él está casado con una médico, una colega que fue adventista. Sus padres fueron adventistas y durante toda su vida de adolescencia y fue adventista, pero ella ya no es adventista. Y mi sorpresa, digamos, porque debo confesarlo, yo nací en la iglesia adventista, jamás me cuestioné ni jamás pensé que Daniel había sido tan atacado. Entonces, después de esta primera misiva mía con Daniel, ¿cierto? Me hicieron llegar un texto de un judío que es un mexicano, pero que es rabino, donde ataca a Daniel, pero por todos lados, ¿ya? Con argumentos preteristas respecto a por qué sería un libro no profético, además por qué sería errado considerarlo un libro profético Inspirado. que cuenta de lo que iba a pasar en el tiempo del fin, porque habría sido escrito en el siglo II y no en el siglo VI, y que habría tenido muchas correcciones en el tiempo. Bueno, yo a raíz de esto me dediqué varias semanas y meses a elaborar respuestas, porque para mí fue destructor, esa es la verdad, tanto así que nos separamos en el tiempo, porque yo, entre que no sabía cómo responder, no seguimos estudiando, y hasta hace un par de semanas ellos me volvieron a buscar. Vamos a seguir estudiando ahora con mayor preparación. Yo le decía al pastor Urrutia que, bueno, qué bien que me llegó su libro a mis manos, porque voy a tener ya mejores respuestas que la que tanto tiempo me costó elaborar. Así que, bueno, en síntesis, sabemos que este libro, Daniel, es tremendamente importante y tenerlo atesorado, y que ha sido objeto de ataques en el pasado, en el presente sigue siendo atacado, y sin duda en el futuro van a venir más ataques, de tal manera que es muy importante que nosotros tengamos bien arraigados los conceptos que aquí se entregan respecto a todas las profecías. Bueno, para que ustedes vean, muchas gracias, hermano Trincado, porque ustedes ven que eso es lo que nos vamos a encontrar con teólogos judíos, católicos, protestantes, y fíjense que esto es un nexo más con Roma. Uno dice, pero los judíos nunca van a unirse con Roma, pero los judíos están usando el método preterista de Roma para interpretar Daniel, porque a ninguno le conviene Daniel. A los católicos no le conviene por el cuerno pequeño, y a los judíos no les conviene por el Mesías. Entonces la esencia de ellos, de verdad, queda inmediatamente fuera si nosotros validamos Daniel. Yo concluyo en mi comentario de Daniel, a lo mejor ya lo leyeron, que con el capítulo 8, todos los cristianos, no, con el capítulo 9, todos los judíos debieran ser cristianos, porque si el capítulo 9 dice que el Mesías vino en el siglo I, murió el año 31, entonces el Mesías efectivamente era Jesús de Nazaret. No podemos esperar que venga en el futuro. Ahora, con el capítulo 8, los cristianos debieran hacerse adventistas, porque el remanente final nace en 1844. O sea, de todo el paquete del mundo religioso, habría que aceptar con el capítulo 9 que Jesús de Nazaret es el Cristo. Todas las religiones debieran aceptar a Jesús y por lo tanto hacerse cristianos. Pero con el capítulo 8, todos los cristianos debieran aceptar que en 1844 nace el remanente final y que Cristo está juzgando a su pueblo.
pero al rechazar a Daniel, digamos, o sea, tienen dos opciones, o aceptar esta verdad o rechazar a Daniel. Son las dos opciones. Hermano Héctor, ¿Sí? No sé si voy a volver un poquito atrás, pero quisiera preguntar dos cosas. A ver, la primera, la función del continuo, usted dice que no se observa en el lugar santísimo, ¿no es cierto? No, claro. Pero nosotros, si entendemos bien el continuo, sobre todo el holocausto continuo que representa la continua intercesión de Jesús por nosotros, ¿no es cierto? Y qué más decir de el continuo encendido de las lámparas, el continuo el pan de su presencia y todo eso. También, aunque no se vea, está el continuo en este tiempo, ¿no es cierto? Que nosotros por fe seguimos a Jesús en el lugar santísimo, ¿no es cierto? Claro. Cristo sigue intercediendo por el pecador. Continuamente, ¿no es cierto? Claro, Que eso lo deja nosotros claro. en el rito no lo vamos a observar en el lugar santísimo, pero tenemos entendido que todavía el continuo sigue vigente. Vigente, ¿no es cierto? Claro, digamos, cuando en Números 28 describe el día de la expiación, dice que en el día de la expiación igual los sacerdotes debían ofrecer el holocausto continuo. Y el sumo sacerdote igual debía encender las lámparas, igual debía quemar el incienso, y el pan de la presencia debía estar presente también allí en forma continua. O sea, no porque fuera el día de la expiación el pan iba a ser sacado, o no se iba a quemar el incienso, o no se iba a encender las lámparas. Por lo tanto, eso significa que en 1844, cuando Cristo comienza su obra de purificación o de juicio final, no deja de interceder, no se acaba la gracia, que fue, digamos, lo que pensaron los pioneros, que las puertas se cerraban. Ellos pensaron que las puertas quedaban cerradas, las puertas de la gracia, pero no. La verdad es que lo que ocurrió fue que comienza el día de la expiación antitípico, el juicio final, pero Cristo no deja de interceder hasta que termina ese juicio. Cuando termina el juicio investigador es cuando acaba la gracia. Claro. Y lo otro sería, ¿por qué se usa ese lenguaje en Daniel 8 de que el cuerno pequeño iba a quitar de Jesús, del príncipe, ¿no es cierto? De él iba a quitar. ¿Por qué usa esa palabra quitar el continuo? Si nosotros también sabemos que aunque fue terrible ese periodo de la Edad Media, ¿por qué utiliza esa palabra quitar? ¿Y por qué también utiliza ese lenguaje? Podríamos extender la pregunta, ¿por qué dice que el santuario del que estamos hablando nosotros, el celestial, es echado por tierra? ¿Es un lenguaje metafórico? ¿Pero y por qué lo usa? ¿Por qué usa la palabra quitar? ¿Y por qué usa echar por tierra? Si bueno, nosotros entendemos, fue disminuido al mínimo quizás, pero no lo quitó totalmente. ¿Por qué es tan categórico ese lenguaje? Esa sería la otra pregunta. Si ustedes ven todo lo que hizo Nabucodonosor en forma física, con el santuario literal terrenal, el cuerno pequeño lo hace, pero con el santuario celestial. Nabucodonosor profanó el santuario terrenal, sacó los vasos continuos del templo, después destruyó el templo, y el cuerno pequeño, ¿verdad?, se levanta contra el príncipe celestial, le quita el continuo, el ministerio continuo, y también, ¿verdad?, echa tierra el santuario. Pero esto no es literal, no es que el cuerno pequeño sube al cielo, no es algo físico, sino que se refiere a una obra que sustituye, una obra, ¿verdad?, que reemplaza o que pretende reemplazar. No es que Cristo deja de interceder, no es que el santuario celestial se viene al suelo, sino que digamos, este poder
anula estas verdades, y por eso es que se llama la edad oscura también. Y por eso es necesario que el remanente final sea reparador de portillos, así como el remanente que salió de la Babilonia literal, ¿verdad? Cuando cae Babilonia, ese remanente debe restaurar el santuario. El remanente que sale de la Babilonia simbólica en 1844, ¿verdad? Debe restaurar las verdades del santuario. Y en capítulo 11 de Apocalipsis dice que el remanente se le da una vara para que mida. Y la idea de medir un edificio, una ruina, un terreno, significa reconstruir. Entonces se le dice, levántate y mide el templo y el altar y a los que adoran en él. Porque es el templo y el altar lo que el cuerno pequeño echó por tierra, y a los adoradores los persiguió y los masacró. Entonces todo lo que el cuerno pequeño derribó, el remanente lo comienza a reconstruir desde 1844. Pero en una forma simbólica, ¿verdad? No es que estemos edificando un edificio, sino que estamos restaurando las verdades. Pastor. Sí. No, Sí, solamente yo quiero saludarlo y agradecer a los hermanos que estuvieron orando por mi salud. Estuve bien complicado, pero ahora estoy mejor y doy gracias a Dios por ello. Me Y alegro. conversábamos con una hermana que está en este seminario también. En la mañana conversábamos, sin saber esto que iba a contar usted, que alguien lo agredió. Orábamos justamente eso con la hermana, que si nosotros, que somos un granito de arena acá en esta tierra, somos un número más en la iglesia, cuánto más sufrimos a veces oprobio, cuánto más usted que está en esto enseñando a su pueblo y que el Señor lo está utilizando. Entonces yo invito a mis hermanos, como conversábamos con la hermana en la mañana, que tenemos que orar mucho por usted, mucho, porque Satanás Gracias. tiene que estar muy enojado. Gracias. Eso, pastor, que Dios lo bendiga. Gracias, hermana. Bueno, y también ustedes ahora son responsables de este relevo, esto que yo le estoy pasando, y ahora no seré solo yo, sino muchos más, ¿verdad? Y yo me alegro por todos estos simposios que se están haciendo, porque se dan cuenta que antes como que se admiraba al pastor Boro, a un pastor acá, allá, Claro. y se pensaba que eran poquitos, pero hemos visto que aquí hay una multitud de pastores, de teólogos, de administradores que están predicando estas verdades profundas, ¿verdad? Del tiempo del fin, del santuario. Y les voy a decir algo más. Ustedes vieron que en Perú se hizo un simposio del santuario con muchos teólogos, y después en Estados Unidos un simposio de eventos finales. Pero saben que la idea la copiaron de nuestro grupo. Porque ellos vieron que nosotros hicimos un seminario del santuario en abril. Entonces, claro, me llamaron de Perú y me preguntaron cosas y yo les conté, entonces ahí lo armaron. Y después los de Estados Unidos llamaron a Perú y le preguntaron la idea, cómo era, y ellos le contaron y allí lo hicieron en Estados Unidos. O sea, lo que comenzó en forma chiquitita con la hermana Carolina, el hermano Jorge, un grupito más al principio en abril, que lo comenzamos a hacer, la pandemia, ¿verdad? Que nos cerró la iglesia y todo lo demás, permitió Pero que vino otros bendición. copiaran esta idea, claro, y que fuera como un efecto dominó, y se está haciendo en otras partes, y quizás se va a hacer en otras más también. Sí, amén. Amén. Por Amén, eso. ¿cierto? Eso muestra Sí, hermano, que en Chile hay excelentes teólogos, como usted y otras personas más. Qué bendición. Bueno, yo veo aquí algunas Una preguntas o consulta, opiniones. hermano Rutia. Este sábado en la tarde, y yo no sé si escuché mal, que usted va a tener, lo escuché bien, no sé, que usted va a tener una prédica en California de nuevo sobre las 7 trompetas. Sí, me pidieron que hablara de las trompetas. Porque yo lo escuché el sábado en la noche, que fue como a las 9, estaba súper mala la señal, como decía usted al principio. Claro. Pero tuve harta paciencia hasta que logré meterme ahí. Y no sé, pues, y para que nos mande el link. Sí, bueno, ahora espero que se solucione el tema y el link lo van a mandar antes, van a subirlo a internet,
Esto fue el sábado muy estresante porque Sí, parecía que el sí, enemigo nos estaba cerrando todas las puertas y con el pastor lo intentamos 3 veces. Y sí, después oramos y dijo él, lo vamos a intentar la última vez. Y si no resulta, no se hace. sí, él se puso a Y esperáramos y yo estaba pendiente. claro, y mientras el pastor con su hijo intentaban en Estados Unidos otra vez, digamos, abrir la señal, el otro pastor me llamó por WhatsApp y oramos juntos. Él oró allá en Estados Unidos y yo oré acá, estábamos orando. Y ahí el Amén. pastor nos dijo, miren, se puede, pero solamente uno. Entonces, como yo tenía el tema central, la idea es que con el otro pastor íbamos a comentar y responder preguntas, pero esa parte la tuvimos que dejar de lado y solamente hicimos el tema. Pero el enemigo la verdad es que puso trabas y el pastor nos decía que ninguna ponencia nunca pasó esto, que no sabía, no lo podía explicar. Me decía también el pastor de California que cada tema de los eventos finales lo escuchaban unas 100.000 personas. Imagínense. O sea, el enemigo nos cerró las puertas, pero ¿cuánta más gente está escuchando esto? Porque eso mismo se transmite por radios en otros lugares. El sábado antepasado, parece, no me acuerdo cuándo estuve en Nueva York, o fue día de semana, y se transmitió también por una radio de República Dominicana, pero se escucha en toda Centroamérica. Entonces, allí hablamos de Daniel 11. Y imagínense, o sea, se hace en una iglesia local, la iglesia de White Plains en Nueva York, pero de ahí se transmite por otras vías. Y cuánto, bueno, lo que nosotros estamos haciendo ahora, que somos menos de 100 en este momento, más adelante los vamos a subir a la red y quizás cuántos más van a escuchar también estos temas. A propósito de su presentación el sábado de las 7 trompetas, es fabulosa la postura que usted tiene de la trompeta sexta, me parece mucho, sobre Francia. Sí. Una pregunta sobre eso. ¿Esa es su postura? ¿Nació Sí, de usted? Por lo sí. que leí del libro de los 3 ayes. Sí. Es muy buena, que ya no se la pierdan. Si usted lo va a tocar el sábado, que ya colóquele mucha atención porque para mí tiene mucha lógica bíblica. Que yo por lo menos me quedo con su postura. Y alguien decía por ahí que aquí hay muy buenos teólogos. Yo creo que usted, como discípulo de William Chea, que no coincide con usted en esa interpretación, llegó a una postura muy buena, muy buena. Yo he leído varias posturas sobre la sexta trompeta y me estaría quedando totalmente con usted. A lo mismo lo que dije antes, que con la definición o la postura de Colosenses 2:16, también a mí me hace mucha lógica bíblica sus interpretaciones. Así que ojo con esa presentación del sábado, y si va a tocar la sexta trompeta, es muy bueno, muy bueno. Bueno, oremos para que sea así porque ustedes saben que el enemigo pone trabas. Entonces oremos Sí. para que pueda. Esto será el domingo 9 de agosto. ¿Sí? Si Dios quiere. Hay 2 personas levantando la mano, me dicen acá, Felipe Brito, Sergio, a ver, en ese orden. Felipe. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, tenía una consulta sobre cuando explicaba también que Cristo no representaba en realidad a los sacerdotes, ¿cierto? Que ministraban en el lugar santo, sino que solamente representaba al ministerio de Cristo como sumo sacerdote. Sí. Entonces me quedaba la pregunta, si es que consistía solamente en el ministerio de sumo sacerdote, entonces Cristo, ¿qué es lo que fue a realizar cuando ascendió a los cielos? Porque, claro, se parte el Padre, ¿cierto? Y quería saber más qué es lo que sería su ministerio en ese momento, hasta que 1844. Claro, es lo que realizaba el sumo sacerdote, la intercesión continua, el quemar incienso mañana y tarde, que Apocalipsis capítulo 8 lo relaciona con las oraciones de los santos.
Jesús, según Hebreo, intercede continuamente por nosotros. Acerquémonos al trono de la gracia para hallar misericordia, ¿verdad? Entonces, Cristo está haciendo una obra de intercesión en base a su muerte en la cruz. Él presenta su sangre, pero Él no está muriendo continuamente. El sacrificio continuo ya no es continuo, porque Él murió una vez para siempre. Hebreo lo enfatiza muchas veces, ¿verdad? Aunque en la misa se le llama el sacrificio continuo porque se hace cada domingo y supuestamente el pan se transforma en la carne real de Cristo, que es sacrificada otra vez cada domingo. Hebreo deja muy en claro que el sacrificio fue hecho una sola vez, es un hecho histórico, consumado. Cuando Él dijo consumado es en la cruz, Él pagó la deuda completa por el pecado. Fue el sacrificio único. Ahora Él, al ascender al cielo, Él presenta su propia sangre, sus heridas, ¿verdad? Cuando intercede por nosotros. Pero la obra que hace allá es de intercesión. Ahora también algo decía nuestro hermano Roberto Cofré, que nosotros también tenemos un ministerio continuo, porque los sacerdotes tenían un ministerio continuo, pero fuera del santuario, en el atrio, ¿verdad? Que era sacrificar el cordero mañana y tarde. Y nosotros, nuestro ministerio continuo como sacerdotes del Dios Altísimo, los sacerdotes del Nuevo Pacto, es también presentar el sacrificio de Cristo a los pecadores, llevar el perdón. Ese es nuestro ministerio continuo. Pero la obra dentro del santuario la realiza Cristo. Entonces, el sumo sacerdote sí tenía un ministerio continuo también antes de presentarse antes de realizar la ceremonia de expiación, ¿cierto? Claro. Sí. Ya, perfecto. Muchas gracias. Hermano Sergio. Buenas noches. Voy a irme un poquito atrás a lo que tú comentaste con respecto al libro que leíste en Estados Unidos, ¿cierto? Y yo he visto, no sé, pero varios libros también de la misma línea, ¿cierto? Intentando sacarle el cuerpo a Daniel 8 y arrancar del santuario. Y son libros de autores evangélicos, la mayoría, ¿cierto?, pentecostales en Estados Unidos y bueno, y regados por Sudamérica. Pero lo que me llama la atención, ¿cierto?, es que dentro del mismo adventismo hay ese tipo de personas escribiendo. Sí. ¿Cierto? Y con ministerios muy fuertes y muy arriesgados, ¿cierto? Los Marshall, Enoch Marshall escribiendo, otros por ahí, ¿cierto?, escribiendo sobre el tema. Entonces, me llama la atención la división que hay teológica, ¿cierto? O de dónde sacan estos tipos información como para poder aferrarse a este tema, sabiendo que esto comenzó por ahí por 1955, 1960, ¿cierto?, en Australia. Este caballero, ¿cómo se llama? Desmond Ford, ¿cierto? Comenzó en Australia con este tema, pero eso me llama la atención, porque en el adventismo, ¿cierto?, habiendo tanta, digamos, teniendo tanto autoridad historicista, aún así se promuevan estos movimientos. Y eso, ¿sabe lo que eso se llama? ¿Cómo se llama? Desconocimiento. Mucha gente no estudia estos temas en profundidad. Y eso hace, ¿cierto? Y eso hace que la gente fácilmente caigan en sus oídos cosas más raras y ellos las acepten. Y que este es un tema, como tú recién dijiste, es un tema de responsabilidad de nosotros. Si nosotros ahora estudiamos, estamos escuchando, ¿cierto? Estamos aprendiendo, estamos profundizando, es para que no nos quedemos callados ante lo que viene. Claro. Porque imagínate que estamos teniendo luz, la luz fuerte, ¿cierto? En base a lo que estamos aprendiendo, lo que hemos aprendido durante nuestra vida adventista, y después quedarnos callados, ¿cierto? Sin enfrentar ciertas cosas, porque mucha gente sabe lo que hace, ¿no? No enfrenta las cosas, prefiere escuchar y te dicen, oye, lo que dijo ese caballero que estaba ahí, pero nunca dicen, oiga, pero esto no es así porque la Biblia dice otra cosa. Claro. Entonces, es un tema como de nuestra idiosincrasia chilena o no sé, adventista, de repente escuchar y decirle al hermano al lado, oiga lo que dijo el hermano de ahí, no está de acuerdo con lo que dijo la Biblia, ¿te fijas, no? En vez de llamarlo para el lado afuera y decirle, hermano, ¿por qué usted piensa esto? Entonces, es un tema de enfrentar situaciones. Y lo otro que yo te planteo, nosotros estamos catalogados como una secta amiga de los testigos de Jehová y los mormones porque nacemos en Estados Unidos, no sé si tú lo sabes, y más o menos a la misma fecha. ¿Te fijas o no? Y estas dos otras religiones, si tú lees
el contexto escatológico de su creencia, te das cuenta que ellos mandan todo al futuro. Todo lo que va a pasar va a pasar en el futuro. Estos totalmente son futuristas. Y quedamos nosotros ahí, ¿cierto? Pegándole palo a todos los que están alrededor nuestro, entre comillas, ¿cierto? Es un decir, pegándole palo con respecto a Daniel. Entonces es una tremenda responsabilidad, pues, Héctor. No es una cosa que sea loca porque tenemos la luz de la verdad presente. Entonces es una tremenda responsabilidad. Entonces, ¿cómo la asumimos? Esa es la pregunta. ¿Cómo yo asumo lo que yo estoy sabiendo y lo que estoy aprendiendo? Esa es la pregunta. Gracias, buenas noches. Claro, bueno, como dice Sergio, ¿se dan cuenta ustedes que la verdad siempre será impopular? La verdad es tan sólida, ¿verdad? Es irrebatible, pero es impopular y somos pocos las que lo predicamos. Somos, digamos, la única iglesia historicista que queda como iglesia completa que profesa ser historicista es la adventista. Todas las demás o son preteristas o futuristas. Y como dice Sergio, incluso dentro de nosotros mismos hay algunos hermanos y algunos líderes que de pronto predican otras cosas. Entonces es importante que nosotros seamos fieles a esta herencia que hemos recibido. Nuestros pioneros no fueron infalibles, ¿verdad? Algunas cosas no las entendieron perfectamente, pero la herencia historicista que ellos nos legaron debemos mantenerla y debemos predicarlo. Y mucho más ahora que hay mucha luz. Está lleno de tesis doctorales, ¿verdad? En distintos países donde se ha estudiado cada detalle de Daniel, de Apocalipsis, y al unirlos todos se forma un cuadro, pero muy, muy sólido. Bueno, hermanos, Felipe, Pastor, quería decir una algo. última cosa, quería decir una última cosa. Por algo el Señor nos tiene aquí. El Señor tiene que tener un propósito muy grande con nosotros. Y bueno, que no vamos a sorprender que dentro de la iglesia ocurran cosas o escriban cosas o se hablen cosas. Yo he sido casi toda mi vida, me he hecho escuela sabática y me he encontrado con grandes sorpresas, con mensajes subliminales, sobre todo en los últimos tiempos, el libro de escuela sabática. Así que a mí no me sorprende nada. Lo que yo tengo más claro es que el diablo tiene gran ira contra nosotros porque así lo dijo la palabra de Dios. Entonces, él va a hacer un trabajo no fuera de la iglesia, el trabajo de él hacerlo dentro de la iglesia y obviamente va a ocupar sus instrumentos. Pero por algo estamos acá nosotros, pastor. Así es. Y debemos orar por nuestros líderes y mantenernos fieles, ¿verdad? Amén. La verdad es que el verdadero hijo de Dios no es aquel que se sale para atacar, sino aquel que permanece, ¿verdad? Y para sostener este remanente que el Señor levantó. Bueno, hermanos, vamos a... Felipe, algo muy breve, porque ya estamos, nos pasamos de la hora. ¿Querías decir algo más? Hola, disculpe, no, en realidad solamente pensé que estaba saliendo en privado un mensaje. Estaba aclarando un comentario que me habían hecho acá por el chat. Ah, ya. Bueno, entonces vamos a terminar con una oración. A ver, veo a la hermana Micaela González, que parece que nunca le hemos pedido que ore. ¿Usted podría dirigirnos, hermana? No sé si no está oyendo a la hermana. Sí. ¿Nos dirige la oración? Que no tengo el micrófono. Pero igual la escuchamos. O si no, le damos a otra persona. Ya, le pedimos a otra persona mejor. Bueno, pidámosle a Claudio. ¿Por qué no puedo? ¿Usted puede, hermana? No puedo orar. ¿Ah? No, si puede, si la estamos escuchando todos. Ya, disculpe. Ya, voy a orar entonces. Ya. Querido Dios, te damos muchas gracias porque tú eres muy bueno. Gracias, Señor, por esta oportunidad maravillosa de estar aprendiendo más de Daniel. Gracias porque tenemos a nuestro pastor Héctor, que nos ayuda a entender un poquito más. Señor, gracias por la luz grande y maravillosa que nos das también, de poder comprender, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, este hermoso mensaje. Bendice a todos nuestros hermanos que están escuchando. Bendice el ministerio de nuestro pastor también. Gracias, mi Dios,
por todo lo bueno que eres con nosotros. Oramos Amén. en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Amén.